a las clases de química. Yo soy el profesor de química, José Manuel Chulata Chávez. En química vamos a desarrollar diferentes temas, 18 temas exactamente. El día de hoy nos toca desarrollar la semana número 1. En esta semana vemos lo que es la química. ¿Qué es la química? ¿Qué estudia la química? La química estudia la materia. Eso va a ser el objetivo de estudio de la química. La química se va a dividir en ramas. Las ramas de la química van a ser la química orgánica, la química inorgánica, la fisicoquímica, la química analítica, la bioquímica. También hablaremos el día de hoy sobre el método científico. El método científico que parte de la observación. Hay que observar el fenómeno o problema del cual nosotros vamos a estudiar. La generación de una hipótesis. La hipótesis es la explicación tentativa de un problema. Esta hipótesis puede ser verdadera o puede ser falsa. Luego que se ha generado una hipótesis, hay que diseñar un experimento. El experimento nos va a determinar si esta hipótesis es verdadera o falsa. Cuando las hipótesis soportan la experimentación, se convierten en teorías. Y las teorías finalmente se convierten en leyes. El día de hoy vamos a desarrollar lo que es la química. Debemos por acá, la química. La química es una ciencia. Como ciencia va a estudiar la materia. Eso estudia la química. Como es muy amplia, se divide en ramas. Tenemos las ramas de la química. Dentro de las ramas de la química tenemos la química orgánica. ¿Qué estudia la química orgánica? La química orgánica estudia los compuestos del carbono. Se va a estudiar todos aquellos compuestos que tienen carbono. La química inorgánica. ¿Qué estudia la química inorgánica? Estudia los elementos químicos de la tabla periódica. Las propiedades, las características de estos elementos y todos aquellos compuestos que la orgánica no estudia. Eso va a estudiar la inorgánica. La fisicoquímica. ¿Qué estudia la fisicoquímica? La fisicoquímica estudia las leyes que gobiernan el comportamiento de la materia. Esas leyes científicas son estudiadas por la fisicoquímica. Ejemplo, la ley de velocidad. La ley de velocidad de una reacción química. Química analítica. ¿Qué estudia la química analítica? La química analítica va a ser aquella que está encargada de identificar y cuantificar a elementos o iones. Ese es su trabajo. La química analítica se divide en dos partes. La química analítica cualitativa, que es aquella que identifica, esa es su función, identificar elementos o iones. Y la química analítica cuantitativa, que cuantifica y lo va a expresar a través de ppm, partes por millón, o en porcentajes. Un ejemplo del trabajo de la química analítica viene a ser el análisis de carbohidratos, el análisis de lípidos que tiene una galleta o un chocolate. Cuando tú compras un chocolate, en la parte de atrás hay un cuadro nutricional que te dice cantidad de lípidos, carbohidratos, vitaminas, etc. Ese trabajo lo hizo la química analítica. Identificó y cuantificó. La bioquímica. ¿Qué estudia la bioquímica? La bioquímica estudia las reacciones químicas en los seres vivos. Eso va a estudiar la bioquímica. Además, estudia aquellas moléculas que le interesan tanto a la biología como a la química. Así tenemos los carbohidratos, las proteínas, las enzimas, el ADN, el ARN, las hormonas, las vitaminas, etc. Entonces, la bioquímica estudia las reacciones químicas en los seres vivos. Esas serían las ramas de la química. Ahora entramos a lo que se llama método científico. ¿Qué es el método científico? El método es un conjunto de pasos que tiene la ciencia para llegar a algo. Entonces, la ciencia tiene un método. Su método es
En primera etapa, la observación. Va a observar, va a mirar. En esta observación, ¿no? Puede recolectar datos, información. Se genera lo que se conoce como la hipótesis. ¿Qué cosa es una hipótesis? En la segunda etapa está la hipótesis. La hipótesis es una explicación del fenómeno, una explicación tentativa del fenómeno. Esta hipótesis se caracteriza porque puede ser verdadera o falsa. Entonces, las hipótesis pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Para verificar si esta hipótesis es verdadera o falsa, se diseñan los experimentos. ¿Qué es un experimento? Un experimento es repetir. Un experimento es repetir el fenómeno. Tantas veces como sea necesario. Eso es un experimento. El experimento consiste en repetir el fenómeno, ¿no?, en un laboratorio, en un lugar donde se puede tener un control de un parámetro, ya sea la presión, el volumen, la temperatura, la radiación. Un parámetro debe ser controlado. ¿Para qué? Para que en función de esos parámetros yo pueda decir si la hipótesis es verdadera o falsa. Luego de la experimentación, si la hipótesis soportó la experimentación, se convierte en parte de una teoría. Entonces, se formula una teoría. La teoría se caracteriza por ser extensa, detallada. Las teorías son extensas, con mucha argumentación. Te tratan de convencer, eso es la teoría. Existen varias teorías. Se trabaja con la teoría más acertada, la más convincente. Cuando las teorías resuelven problemas, muchos tipos de problemas, se convierten en una ley científica. Las leyes científicas son expresiones cortas, pueden ser verbales o matemáticas. Por ejemplo, una ley científica que tú conoces es esta de acá. PV igual a RT. Esta es la ley de los gases ideales. Es una ley científica para los gases ideales, respaldada por la teoría de los gases ideales. Profesor, entonces nosotros podemos trabajar con esta ley científica, donde P es la presión, B es el volumen, T es la temperatura, N el número de moles, R es la constante. Entonces acá tenemos una ley científica que resulta de una teoría, la teoría de los gases ideales. Muy bien, a eso se conoce como el método científico. Ahora pasamos a lo que son las magnitudes. Las magnitudes pueden ser básicas en el sistema internacional. Magnitudes básicas en el sistema internacional. Tenemos la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. La longitud tiene por unidad el metro, símbolo E. Ahí está. Para la masa, su unidad es el kilogramo. Símbolo K. K minúscula, G minúscula. Para el tiempo, su unidad es el segundo. Símbolo S minúscula. Para la temperatura, su unidad de la temperatura es Kelvin. Nombre de un científico, Kelvin. Unidad K mayúscula. K mayúscula. Intensidad de corriente, amperio. Amperio. Símbolo A. Símbolo A. Intensidad luminosa, candela. Candela. Símbolo CD. CD. Para candela de la magnitud intensidad luminosa. Y la que nos interesa en química es cantidad de sustancia. Para cantidad de sustancia, su unidad va a ser el mol. El símbolo va a ser mol. Bien, y esas serían las 7 magnitudes básicas del sistema internacional. La longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente eléctrica, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Magnitudes derivadas del sistema internacional. Tenemos, por ejemplo, el volumen. El volumen es derivada
se considera elevado. Lo vamos a medir en metros cúbicos. Según el sistema internacional se mide en metros cúbicos. La energía, según el sistema internacional se mide en joules. La presión, según el sistema internacional se mide en pascales. Estas magnitudes se consideran magnitudes derivadas. Derivan de las magnitudes básicas. Ahora pasamos a los múltiplos y submúltiplos. Dentro de los múltiplos tenemos hexa, beta, tera, giga, mega, kilo, hecto, deca. El hexa se representa con la letra E, su hexa. El beta con la letra P, el tera con la letra T, el giga con la letra G, el mega con la letra N, el kilo K minúscula, hecto es H y deca es D. Aquí tenemos a los múltiplos. Ahora, ¿pero con qué está relacionado un múltiplo? Con una base 10 o un exponente. Por ejemplo, un hexa equivale a 10 elevado a la 18. Eso es un hexa. Un hexa equivale a 10 a la 18. Un beta equivale a 10 a la 15. Un tera a 10 a la 12. Un giga a 10 a la 9. Un mega a 10 a la 6. Un kilo a 10 al cubo. Hasta ahí, como puedes observar, la variación es de 3 en 3, 10 al cubo, 10 a la sexta, 10 a la 9, 10 a la 12. Está variando de 3 en 3, en un factor de 1000 en 1000 está variando. Para el hecto, en cambio, va a ser 10 al cuadrado y para el deca va a ser 10 elevado al cubo. Esos serían los múltiplos. Para los submúltiplos tenemos a deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto y ato. Deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto y ato. Ahí están los submúltiplos. Deci equivale a 10 a la menos 1. Centi equivale a 10 a la menos 2. Mili a 10 a la menos 3. Micro 10 a la menos 6. Nano 10 a la menos 9. Pico 10 a la menos 12. Femto 10 a la menos 15. Y ato 10 a la menos 18. Y ahí tendríamos a los submúltiplos. Es importante conocer múltiplos y submúltiplos. Para las escalas, para los factores de conversión en lo que es temperatura. La temperatura mide el grado de agitación atómico-molecular. Existen escalas absolutas y escalas relativas. Dentro de las escalas absolutas está la escala Kelvin, la escala Rankine, y dentro de las escalas relativas está la escala Celsius o centígrada y la escala Fahrenheit. Para pasar de una escala a otra escala tenemos una fórmula. Por ejemplo, para la temperatura, si está en la escala Celsius, sería Celsius sobre 5. Eso es igual, vamos a poner así, eso es igual a la escala Fahrenheit, menos 32 sobre 9. Y eso va a ser igual a la escala Kelvin, menos 273, todo sobre 5. Y acá tenemos la relación para la temperatura. Celsius sobre 5 va a ser igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9 y eso va a ser igual a Kelvin menos 273 sobre 5. Algo muy importante a considerar también es la densidad. ¿Qué cosa es la densidad? La densidad es la relación entre la masa y el volumen. Entonces, la densidad, vamos a decir que es igual a la masa sobre